constantemente de enfermedades respiratorias o intestinales, pues seguramente es por donde vive, por su ambiente, ¿sí? Ok, diagnóstico de salud. Es muy difícil medir el nivel de salud en una población, pero sin embargo, se mide mediante varias cuestiones. Primero se debe de medir el nivel de desarrollo económico. Bueno, primero se mide con una encuesta. Con eso es con lo que se puede medir, con cuestionarios. Primero se mide el nivel de desarrollo económico. Si no tiene muy buena economía, es muy probable que se vaya a enfermar. Y se va a enfermar gravemente porque no va a tener dinero para las medicinas, ¿de acuerdo? A ver, déjenme. La otra es la cantidad y eficiencia de los servicios de salud. Es decir, si hay hospitales o clínicas cerca para que se pueda atender a esa población. Eso tiene mucho que ver, porque si no hay donde atenderse, pues va a ser muy probable o que se muera, o que fallezca, ¿verdad? O que se le complique una enfermedad, ¿sí? A lo mejor sí hay, pero son pocos de los que pueden acudir, ¿sale? Entonces, por eso dice cantidad y eficiencia, porque a lo mejor nomás es uno, pero son malos para diagnosticar, para tratar, etcétera, y entonces pues ya valió. O no que sean malos, sino que no tienen medicamentos, no tienen áreas quirúrgicas, no pueden resolver muchas cosas y los tienen que mandar a otro lado. Y el otro es el grado de educación y participación de la población en medidas sanitarias. Es decir, si una población está bien educada, en muchos aspectos, pero se refiere a la salud, si está bien educada, primero no se enfermará porque va a poder prevenir, o si se enferma, acudirá rápidamente al médico antes de que se agrave su enfermedad. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, algunos aspectos a considerar son, para poder tener un diagnóstico de salud, las características de la población. Número de habitantes, cuántos nacen, cuántos se mueren, ¿sí? Las enfermedades más frecuentes que tienen, condiciones de saneamiento, etcétera. Recursos para la salud, nutrición, es decir, recursos que tienen para poder estar saludables, es decir, comer bien, ir al médico, que los atienda, que les haga un chequeo aunque no estén enfermos, ¿sí? Ok. Otra característica socioeconómica, lo que les decía yo, qué tanto dinero tiene o qué tanto puede invertir en salud, por decir en una vivienda que no le cause enfermedades, ¿verdad? Porque pues simplemente el hecho de no tener piso, tenerlo de tierra, puede causar ciertas enfermedades por el polvo que están respirando y pues hasta cierta manera entra a la boca, puede ser causante de enfermedades. Educación y recreación, es decir, primero la educación, o sea, qué tanto acceso tiene a estar educado, a leer, incluso hasta para tomar un medicamento, imagínense, pues es necesario leer, a lo mejor puede confundir una pastilla con otra, etcétera, ¿sí? Recreación, es decir, no solamente uno tiene que estar trabaje y trabaje, también se necesita recrearnos, es decir, descansar. Y la otra, vestimenta. Les decía yo a sus compañeros del semestre pasado que esto es muy importante, ¿verdad? Muchas veces podemos prevenir ciertas enfermedades bien fácilmente, miren. Simplemente ahora en noviembre pasado, o octubre, empezó el frío en Zacatecas, ¿verdad? Hacía frío en la mañana, hacía frío en la noche y a mediodía hacía calor. Pero nosotros no nos vamos a arriesgar a llevarnos una playerita nada más al ir a la escuela, bueno, cuando íbamos, cuando vayamos, no nos vamos a arriesgar a llevarnos nada más esa playerita porque nos podemos enfermar, hace frío en la mañana, y entonces al enfermarse una persona, y como están conviviendo con sus demás compañeros, pues se enferman a los otros compañeros, ¿verdad? Y así se va transmitiendo la epidemia, ¿sí? Es importante tener una vestimenta
adecuada a adecuada a las sesiones del año, ¿verdad? Las estaciones del año, ¿sí? No, no se dice que tengan muchísima ropa, ni mucho menos, no, pero, o sea, tener a lo mejor algunos cambios, pocos cambios, pero poderlos utilizar, ¿verdad? ¿Cuántas veces no tenemos ahí unas chamarras y no las usamos que porque no tenemos frío, ¿verdad? Entonces, hay que utilizarlo. Y también no podemos llevar una chamarra en tiempos de calor, ¿verdad? Porque se nos pueden hacer hongos, se nos pueden hacer protozoarios, que nos pueden causar, entre otras cosas, pues que nos crezcan hongos, que nos pueden causar mal olor, nos pueden causar infecciones, etcétera, ¿sí? Entonces, es importante utilizar ropa adecuada para cada estación del año, ¿verdad? No tienen que ser que tengan cientos de chamarras, ¿no? Dos o tres chamarras que tengan es más que suficiente, ¿verdad? O dos o tres pantalones, ¿verdad? En la semana, con que se cambien 1 o 2 días y luego otro y así, ¿verdad? ¿Sí? Para estar higiénicamente, ¿cómo se llama? Vestidos, ¿verdad? Bueno, el otro es la infraestructura, que es la disponibilidad de caminos, teléfonos, etcétera. Que tiene mucho que ver con la salud porque, bueno, pues si vivo en un ranchito, ¿verdad? Y necesito ir al médico y son varios kilómetros y está mal el camino, pues entonces a lo mejor no voy a llegar o me voy a accidentar antes de llegar con el médico, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver todo eso. Que esté alumbrado, etcétera, ¿verdad? Para garantizar que llegue bien la persona. Y la economía, salarios y población económicamente activa. Sí, claro, el dinero siempre importa para muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, se supone que la salud es gratuita para el seguro, el ISSSTE, etcétera. Sí, pero muchas veces está saturado y no alcanzamos a ir y estamos muy enfermos, ¿verdad? No alcanzamos cita o no alcanzamos medicamentos porque no hay y entonces pues necesitamos recurrir. Dicen por ahí que los bienes, las bienes raíces que tenemos, casas, carros, etcétera, son para curar los males, es decir, para las enfermedades. Cuando hay enfermedades severas, para eso son, ¿de acuerdo? Ok, aquí este esquemita nos habla del nivel socioeconómico en México, para que nos demos más o menos una idea. Nos dice que el nivel A hay un 6.8% de la población, ¿sí? Que tienen un nivel de vida bueno y que pueden incluso hasta ahorrar. Es decir, son muy poquitos, 6.8% de la población. Y luego dice un nivel de vida bueno, pero que no pueden ahorrar estos morados. Entonces, el 15% aproximadamente de la población. Luego, el nivel C, una vivienda con necesidades básicas cubiertas, incluyendo algo de entretenimiento. Es decir, todavía hasta aquí viven más o menos, ¿verdad? Tienen su casita, tienen sus necesidades básicas y tienen cosas para entretenerse. Y luego está aquí, tener cubiertas las necesidades de espacio y sanidad. Es decir, aquí apenas sí están bien, ¿verdad? No tienen ningún lujo de entretenimiento ni nada, pero están bien. Luego acá, tienen cubierta la mínima infraestructura sanitaria, es decir, aquí están apenitas, apenitas. Y luego dice aquí, tienen un techo pero carecen de la mayoría de los servicios, como puede ser agua, como drenaje, etcétera. El 21% de la población, es decir, en México, la mayoría sí tiene un techo pero carece de muchos servicios. Y aquí el 5% es la pobreza extrema, ¿verdad? Que a lo mejor ni techo tiene, ¿sale? Entonces, el porcentaje de una población que tiene una calidad de vida buena o decente es del 21%. Y el porcentaje que no tiene un nivel de una buena calidad de vida es del 80%. Entonces, imagínense cómo estamos. Y así está en el mundo en general, ¿eh? El 20% del mundo vive decentemente y el 80% no. Ah, bueno, y entonces aquí pasamos a estas tablitas, que bueno, miren, yo cada año les pido eso en los salones, pero bueno, pues ahora se los voy a facilitar porque no hay de otra, hay otras condiciones, entonces pues, bueno, decidí realizarlo yo. Entonces en México, aquí hablamos de la mortalidad en México.
Las principales enfermedades en México son enfermedades cardíacas, la diabetes, el cáncer, que son los tumores malignos, los accidentes, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares como es la hipertensión, y todo esto de las embolias y todo esto, ¿de acuerdo? La neumonía e influenza, la violencia, fíjense, el EPO, que es una enfermedad pulmonar, y las afecciones perinatales, es decir, se refiere a todas las afecciones cuando se está aliviando una madre, ¿sale? Bueno, entonces fíjense, estas no nos sorprenden, ¿verdad? Enfermedades cardíacas, la diabetes, los tumores, pero vean, los accidentes es el número 4 y la violencia es el número 8. Y la influenza es el número 7. Ahorita ahí no está lo del coronavirus porque este es el 2019, entonces no tenemos todavía esos antecedentes, ¿de acuerdo? Ok. Luego vemos la morbilidad, la mortalidad ya dijimos los que se mueren, la morbilidad los que se enferman. ¿De qué nos enfermamos? Pues los mexicanos. De infecciones respiratorias, lo principal, cuando es época de frío y cuando es época de calor, infecciones intestinales. Ya después vienen cosas del tracto urinario, ¿verdad? ¿Sí? La gastritis, las úlceras, pues, por lo que comemos los mexicanos, ¿verdad? Y las enfermedades de la boca, de las encías, el gingivitis, la conjuntivitis de los ojos, la otitis media, esta se da regularmente por mm, complicaciones de las infecciones respiratorias. La otitis es enfermedades del oído cuando se pasa, que dice, está bien enfermo de la garganta, ya se me afectó el oído, esa es la otitis. La obesidad en el número 8 y la hipertensión en el número 9. ¿Sí? Ok. Pero si se fijan, si vemos el otro, si vemos en el otro, aquí sí son de los que se enferman, pero se mueren mucho. ¿Sí? De obesidad e hipertensión. Bueno, seguimos. Ahora vemos la mortalidad de Zacatecas. Ya vimos en México y ahora en Zacatecas. En Zacatecas tenemos las enfermedades del corazón, igual que en México, ¿verdad? Enfermedades cardíacas, enfermedades del corazón en primer lugar. La diabetes mellitus en segundo, aquí también. Tumores malignos en tercero, aquí también tumores malignos en tercero. Es decir, Zacatecas está más o menos igual que la media mexicana, ¿de acuerdo? Las enfermedades del hígado también son las que siguen, la enfermedad hepática. eh, los accidentes son los que siguen. Aquí los accidentes a nivel de México, los accidentes están más arriba. Y en Zacatecas los accidentes están en un lugar más abajo. Los accidentes están en el 1, 2, 3, 4, 5 y en México están en el 4, ¿de acuerdo? Pero fíjense, aquí en Zacatecas está algo en el 7, agresiones, es decir, los homicidios, ¿sí? Eso no está en la media mexicana. Bueno, en la media mexicana está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, la violencia y los homicidios. Y en Zacatecas está en el 7. Entonces, quiere decir que más o menos México y Zacatecas está más o menos igual. Vamos a ver Trancoso, la mortalidad. Diabetes. Aquí no es el número de casos, es en porcentaje. La diabetes, el 22.2%. Las enfermedades del corazón, fíjense, aquí está muy diferente. Porque se acuerdan, las enfermedades cerebrovasculares estaban en primer lugar en México y en Zacatecas. Pero aquí no, aquí hay mucha diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un mal control de la alimentación en Trancoso, eso nos quiere decir. Luego siguen las enfermedades del corazón, las que deberían de estar en primero, ¿de acuerdo? Ok, pero fíjese, las agresiones, los homicidios, todo eso está en tercero, mientras que en Zacatecas y en México estaban en el 7 y el 8, aquí las agresiones están en tercero, o sea, nos habla de un municipio violento. Luego viene, fíjense, hay más gente que se muere de agresiones que de cáncer. ¿Sí? Los tumores malignos en nosotros estaban en el 3, si se acuerdan. Y los accidentes están en el 4, cuando estaban por allá de
bueno, en México también estaban en el 4 y en Zacatecas en el 5. Pero miren, aquí hay otro, alcoholismo, otra cosa que hay que llamar la atención, en el número 5 mientras que en el otro no estaban. En el otro no estaba el alcoholismo, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que hay un problema de alcoholismo grave en Trancoso. Luego ya vienen las enfermedades cerebrovasculares y también vienen las anemias. ¿Qué quiere decir? Que también hay un problema. No, o sea, obviamente cuando hablamos de esto no quiere decir de todos. Pero por ejemplo, también habla que así como hay un descontrol en la alimentación que causa diabetes, también hay un descontrol de alimentación que causa anemias. Es decir, hay un sector de la población que come muy poco y hay un sector de la población que come mucho y mal. ¿De acuerdo? Y luego ya viene la neumonía y la influenza. Entonces, más o menos así está este asunto. ¿De acuerdo? Y de la morbilidad, ¿cómo viene? Bueno, las enfermedades respiratorias agudas, igual que en México, las intestinales, igual que en México y en Zacatecas, la otitis media, que es una consecuencia de las enfermedades respiratorias, pero aquí se habla de la vulvovaginitis y de las vías urinarias, es decir, que el tracto urinario, por alguna razón hay muchas enfermedades infecciosas, es decir, a lo mejor puede ser que haya que falte un poquito más de educación del aseo genital, puede ser, ¿verdad? Puede ser por un lado o puede ser simplemente, también puede ser cuestiones ambientales, que haya algo en el ambiente que esté causando esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí, no se quedan, seguimos un poquito y ya les digo dónde paramos ahorita, pero ya mero paramos, ¿sale? Antecedentes de la educación sanitaria. Bueno, en estas, nada más antes de pasar, si se fijan, pues todas estas tablas nos hablan de cómo está México en el 2019 en cuanto a morbilidad y mortalidad, cómo está Zacatecas y cómo está Trancoso, ¿sí? Ok, bueno, gracias a estas comparaciones podemos ver cómo está nuestro municipio, cómo está nuestro estado y cómo está nuestro país. Hay una cuestión aquí. En la época moderna de la salud pública existen dos etapas claramente diferenciadas. La primera etapa en donde las principales enfermedades eran las infecciosas, ¿sí? Como las enfermedades gastrointestinales y las respiratorias, ¿sí? Pero en la segunda etapa de la educación sanitaria en México y en general en el mundo, ahora ya la mortalidad y la morbilidad no es por infecciones, sino por enfermedades crónicas, como cuáles, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta diapositiva dice que al inicio de lo que más se moría la gente era de infecciones, de cualquier tipo. Pero últimamente de eso se enferman, pero ya no se mueren, sino que se mueren más de cosas crónicas, ¿verdad? Como la hipertensión, la diabetes, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere esa diapositiva. Dice, gracias a la mejora de condiciones socioeconómicas y a las medidas específicas de la salud pública, las enfermedades infecciosas fueron casi vencidas en países llamados de primer mundo. ¿Qué quiere decir? Que en los países más avanzados casi no hay infecciones respiratorias, casi no hay infecciones gastrointestinales o de otro tipo, casi no hay. Eso habla de que seas un país más avanzado o no. Y casi la gente no se muere de eso, ¿sí? Eso es gracias a que hay dinero y hay medidas de salud pública y hay educación, etcétera, ¿sí? Estas enfermedades se debían a factores ambientales como contaminación del agua, ausencia de sistemas de evacuación, es decir, dónde hacer del baño, al hacinamiento. Hacinamiento quiere decir que haya muchas personas que duerman en un solo cuarto. Pues al dormir en un solo cuarto, hace que tenga que convivir mucho y por lo tanto se propagan más las enfermedades, se contagian más fácilmente. A lo mucho lo que pueden vivir en un cuarto son dos personas. Más de eso ya se refiere a hacinamiento.
Bueno, a que había viviendas insalubres, a que había alimentos contaminados, a proliferación de insectos, roedores y de animales, etcétera, conviviendo ahí con las personas. Debido a todo esto, era que había muchas enfermedades infecciosas. Cuando se dio la mejora, cuando subió la educación, empezó a haber más oportunidades económicas de vivienda, etcétera, eso empezó a bajar en los países del primer mundo, me refiero. Dice aquí, en la época actual, en la que la patología dominante la constituyen las enfermedades crónicas y los accidentes, se ha entrado en una etapa de la historia de la salud pública, en una nueva etapa. En esta etapa, la educación sanitaria ha pasado a ocupar un lugar central en la estrategia de la salud pública, ya que tanto la prevención como el control de las enfermedades crónicas, como lo de los accidentes, dependen de la educación en gran medida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, si estamos bien educados, ¿verdad? Podemos prevenir enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad y podemos prevenir accidentes. Si no estamos bien educados, nos van a dar todas esas enfermedades. ¿De acuerdo? Ok, acción en la educación sanitaria. Dice, es fundamental en los programas de salud para hacer que la población participe efectivamente en la toma de decisiones en cuanto a salud. Por eso vimos varias fotos como estas, donde lo que se está intentando es educar a la población para prevenir esas enfermedades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es una cuestión de educación? Pues, por ejemplo, hierva el agua, ¿verdad? ¿Sí? Si se la va a tomar. Lave las frutas y las verduras, báñese periódicamente, lávese las manos antes de comer, ¿sí? Esas son las medidas de educación. También lo es para que los individuos modifiquen sus comportamientos insanos para eliminar los factores de riesgo de enfermedades. Simplemente una cuestión de educación es ponernos bien el cubrebocas en estas épocas. ¿Cuánta gente no hemos visto que se pone el cubrebocas y que nada más se tapa la boca y no se tapa la nariz? ¿Sí? Los cubrebocas, aunque sí se llamen, es para la nariz y para la boca. ¿Cuántas veces no hemos visto que lo traen en el pelo, que lo traen en la barbilla, que la nariz se asoma, etcétera? ¿Sí? Esa es una cuestión de educación. También presenta acciones en ausencia de enfermedad, es decir, no solamente la educación a la salud entra cuando estamos enfermos, también antes de enfermarnos. Es precisamente para no enfermarnos. Por eso nos insistían que no saliéramos, que no hiciéramos fiestas, que nos pusiéramos el cubrebocas. Esa es la razón. ¿Sí? El logro del éxito depende de adoptar conductas individuales o grupales como comer bien, hacer actividades físicas, pues sí, que nos ayuden a no engordar, etcétera. Evitar estrés, tratar de tener nuestras horas de sueño, nuestras horas de reposo, ¿sí? O sea, todo eso es importante. No solamente es trabajar y trabajar y trabajar, también es bueno descansar a sus horas, ¿sí? Y de ahí la importancia de la salud sanitaria, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí dejamos la sesión 1 de la unidad 1 de Ciencias de la Salud 2, ¿de acuerdo? Continuaremos más adelante con la sesión 2.